¿Y si te dijera que la forma más poderosa de hacer que alguien vuelva a ti no es correr detrás de esa persona, sino convertirte en alguien por quien vale la pena volver? La verdadera fuerza no se encuentra en la insistencia, está en el silencio, en la calma, en el arte de soltar, mientras construyes la versión más íntegra de ti mismo. Muchos intentan recuperar lo perdido con mensajes, promesas o lágrimas, pero hoy vas a descubrir algo distinto. Hoy quiero mostrarte cómo el rechazo puede convertirse en tu mayor poder de atracción, y no desde el orgullo, sino desde la serenidad, desde la sabiduría milenaria del estoicismo. Porque cuando dejas de necesitar que alguien vuelva, esa persona comienza a necesitar tu presencia más de lo que imagina. En este video recorreremos juntos 12 principios estoicos que no solo te harán emocionalmente más fuerte, sino que también pueden transformar por completo la forma en que esa persona te percibe. No es magia, es transformación interior. Y cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia. Renuncia. Estratégica. Hay momentos en los que todo dentro de ti grita que debes hacer algo, enviar un mensaje, llamar, aclararlo todo, buscar respuestas. Pero, ¿y si lo más sabio fuera hacer exactamente lo contrario? ¿Y si el verdadero poder no estuviera en insistir, sino en saber retirarse a tiempo? La renuncia estratégica no es rendirse, tampoco es orgullo. Es una forma de amor propio que nace del entendimiento profundo de una realidad. No puedes obligar a nadie a quedarse, y mucho menos a sentir algo que no siente. Cuando eliges soltar, no lo haces porque te has dado por vencido, sino porque reconoces que seguir aferrándote es un acto de desgaste, no de amor. Soltar estratégicamente es dar un paso atrás, no por debilidad, sino por sabiduría. Muchas personas, después de una ruptura, actúan movidas por el miedo. Miedo a perder para siempre, miedo a ser olvidadas, miedo a no tener otra oportunidad. Y es comprensible. Todos en algún momento hemos sentido ese vacío, ese impulso de decir algo más, de hacer algo más, como si con un último esfuerzo todo pudiera cambiar. Pero ese impulso, aunque humano, casi nunca funciona. De hecho, suele producir el efecto contrario. El otro se aleja más. Aquí es donde entra la filosofía estoica. Epicteto dijo: la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Y uno de los mayores actos de poder personal es reconocer cuál es cuál. Tú no puedes controlar si la otra persona te extraña, si reflexiona, si decide volver, pero sí puedes controlar tu decisión de no mendigar afecto, de no insistir cuando ya lo has dicho todo, de no perderte a ti mismo intentando no perder al otro. Renunciar estratégicamente es confiar, no en el otro, sino en ti. En que pase lo que pase estarás bien, en que no necesitas respuestas inmediatas ni certezas absolutas para vivir con dignidad. Este tipo de renuncia te entrena en uno de los pilares fundamentales del estoicismo, el control interno. Cuando tú decides no escribir, no buscar, no preguntar, estás entrenando tu músculo estoico más importante, el de resistir el impulso. Y aquí ocurre algo casi mágico. Cuando dejas de correr detrás, el otro comienza a preguntarse por qué. Se rompe el patrón habitual. Ya no eres la persona disponible, desesperada, predecible. Te vuelves un enigma, un silencio que pesa, un cambio que no se puede ignorar. Esto no se trata de manipulación. Al contrario, se trata de dejar de manipularte a ti mismo para encajar donde ya no estás siendo valorado. La renuncia estratégica es en realidad una declaración profunda de tu autonomía, una demostración de que tu paz no depende de que otro cambie de opinión. Recuerdo el caso de Gabriel, un hombre de 52 años separado tras 20 años de matrimonio. Su impulso inicial fue escribir, llamar, incluso esperar a su expareja fuera del trabajo. Pero un día, agotado emocionalmente, tomó una decisión distinta. No haría nada más. No por indiferencia, sino por respeto a sí mismo. Pasaron semanas sin contacto. Él empezó a reencontrarse con viejos amigos,
Retomó su afición por la fotografía, se apuntó a clases de cocina y sin buscarlo, un día ella volvió a escribirle, no porque él la hubiese perseguido, sino porque había dejado un silencio tan sereno que provocó más curiosidad que 1000 palabras. El silencio bien utilizado no es vacío, es espacio, es campo fértil para que el otro piense, sienta y tal vez reconsidere. Pero más importante aún, es el terreno donde tú puedes empezar a sanar, a reencontrarte contigo mismo. Y eso es lo que más transforma, porque incluso si esa persona no vuelve, tú habrás ganado algo mucho más valioso: tu centro. Muchas personas temen que si dejan de insistir, la otra persona nunca volverá. Pero ese miedo revela una verdad incómoda. Estás más enfocado en no perder al otro que en no perderte a ti. Y esa inversión de prioridades es la que el estoicismo viene a corregir. Imagina por un momento que después de este silencio no hay un mensaje, no hay una llamada. Fracaso, no triunfo. Porque si logras sostener tu calma, tu equilibrio, tu dirección, incluso sin el retorno que deseabas, habrás demostrado algo que muy pocos logran, que tu paz no está en manos ajenas. Y paradójicamente, es esa libertad la que más atrae, porque en un mundo lleno de necesidad emocional, encontrarse con alguien que no necesita impresionar, que no ruega, que no presiona, es profundamente magnético. Ahora bien, este principio se conecta directamente con otro concepto estoico clave: el amor fati, amar lo que es, no solo aceptar la realidad, sino abrazarla. La ruptura no fue un error, fue parte del camino, y tu renuncia, en vez de ser una derrota, es un acto de alineación con lo que es, no con lo que esperabas que fuera. También podemos relacionar esta práctica con la premeditatio malorum, la visualización anticipada de los males posibles. Imagina que esa persona no vuelva jamás. ¿Quién serías entonces? ¿En qué te convertirías? Si puedes visualizar ese escenario y aún así sostenerte en paz, entonces ya no hay nada que temer. Estás preparado. Has vencido la dependencia. Y aquí va un ejercicio más profundo que puedes hacer. Escribe una carta, no para enviarla, solo para ti. Una carta de despedida, no a la persona sino a tu necesidad de esa persona. Agradece lo vivido, reconoce el dolor pero suéltalo. Esta práctica tan simple puede marcar un antes y un después. Finalmente te dejo una pregunta que quiero que respondas en los comentarios. ¿Cuándo fue la última vez que te soltaste de alguien no porque ya no lo amabas, sino porque por fin empezaste a amarte a ti? Y si esta idea te ha hecho pensar, espera a lo que viene a continuación, porque el siguiente principio estoico no solo complementa esta renuncia, la eleva. Es el poder del silencio digno, una presencia sin palabras, que lo dice todo. La fuerza del silencio digno. A veces creemos que el silencio es una ausencia, una debilidad, una señal de resignación, pero lo cierto es que cuando es elegido con conciencia, el silencio puede convertirse en una de las expresiones más poderosas del amor propio. No hay nada que impacte más que el eco de tu ausencia cuando todos esperaban tu reacción. Después de una ruptura, el guión no escrito de la sociedad espera que llores, que supliques, que envíes mensajes a medianoche buscando una explicación. Pero cuando tú eliges no reaccionar, no suplicar, no demostrar dolor públicamente, creas algo que el otro no espera. Incomodidad, inquietud, una pregunta que empieza a repetirse en su mente. ¿Cómo puede estar tan tranquilo sin mí? Ese es el poder del silencio digno. No se trata de frialdad ni de indiferencia. Se trata de dignidad emocional, de elegir no participar en una dinámica que solo perpetúa el sufrimiento. Como decía Séneca, habla solo cuando tus palabras sean más valiosas que el silencio. Y en esos momentos de caos emocional, tu silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. El silencio digno no es fácil, porque el impulso humano, especialmente cuando hay amor, es hacer algo, buscar explicar, justificar. Pero cada vez que callas con propósito, cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, estás entrenando la musculatura emocional más difícil, la del autocontrol.
Recuerdo el caso de Teresa, una mujer de 49 años que tras una separación dolorosa decidió no enviar más mensajes, no revisar sus redes, no caer en indirectas. Sus amigas le decían que estaba siendo demasiado dura, que si no hacía algo él la olvidaría. Pero ella eligió otra cosa: cuidarse. Empezó a caminar sola cada mañana, a escribir en un diario, a reconectar con su parte más olvidada. Pasaron semanas. Y entonces una tarde recibió un mensaje corto de él: «Te extraño». No porque ella lo hubiera presionado, sino porque el silencio lo dijo todo. Y eso es lo que debemos entender. Cuando tú mantienes una presencia calmada y distante, no estás creando distancia por castigo, sino por sanación. Tu energía cambia, tu actitud cambia, y aunque no digas ni una sola palabra, el otro lo percibe, porque el silencio digno no es un vacío, es una declaración. Estoy aquí, pero no de cualquier forma. Aplicar esto en tu vida no requiere grandes gestos. Comienza por un pequeño reto: 24 horas de silencio digital. No escribas, no reacciones, no publiques nada con dobles intenciones. Solo observa, escúchate, siente lo que pasa en ti cuando dejas de buscar fuera lo que te falta dentro. Y si logras sostener ese silencio, algo empieza a cambiar. No solo en el otro, sino en ti, porque dejas de actuar desde la carencia y comienzas a vivir desde la integridad. Esto nos conecta directamente con uno de los pilares del estoicismo, la claridad interior. Cuando aprendes a estar en calma contigo mismo, sin buscar validación constante, te vuelves libre. Y esa libertad es más atractiva que cualquier estrategia de conquista. El silencio digno también rompe una dinámica emocional muy común, la del perseguido y el perseguidor. Cuando tú decides no buscar, no insistir, interrumpes el juego, le devuelves al otro la responsabilidad de sus elecciones y le demuestras sin palabras que tú no estás dispuesto a convertirte en una sombra que mendiga afecto. El silencio no es un castigo, es una frontera, una línea invisible que le dice al otro: aquí empieza mi dignidad. En el estoicismo esto se relaciona con un concepto muy poderoso: apatheia, no en el sentido moderno de apatía como indiferencia, sino como liberación de las pasiones destructivas. Séneca, Epicteto y Marco Aurelio hablaban de este estado como la cima del equilibrio emocional, la capacidad de sentir sin ser esclavo del sentimiento. Y el silencio digno es una manifestación directa de esa libertad, porque lo verdaderamente revolucionario no es gritar tu dolor, sino sostener tu calma en medio de la tormenta. No necesitas publicar frases con dobles intenciones, ni compartir fotos felices, solo para provocar celos. La autenticidad es mucho más magnética que la manipulación. Y cuando tú compartes momentos reales desde la paz, desde la plenitud, incluso quien se fue empieza a notar el contraste mientras ellos aún pelean con su propia inestabilidad. Tú has construido un refugio interno. Aquí va una paradoja estoica que sorprende a muchos. Cuando dejas de intentar recuperar al otro, es cuando más probabilidades hay de que regrese. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitas. Y lo que no necesita, no presiona. Y lo que no presiona, no ahoga. Ese espacio, ese respiro, puede ser el terreno donde crezca un nuevo tipo de conexión, si es que debe crecer. Ahora quiero proponerte un ejercicio sencillo pero profundo. Durante los próximos 3 días, cada vez que sientas el impulso de escribir, de buscar, de justificar, respira, detente y pregúntate: ¿esto nace del amor o del miedo? Si es del miedo, no actúes. Si es del amor, espera. Porque el amor verdadero no exige respuesta inmediata, tiene paciencia. Además, escribe en un papel cómo te gustaría que el otro te viera: fuerte, sereno, centrado. Luego léelo en voz alta y pregúntate: ¿mi silencio construye esa imagen o la destruye? La respuesta casi siempre te sorprenderá. Y si llegas a verte cara a cara con esa persona, aplica también el silencio digno. No significa ignorar ni evitar. Significa mantener una presencia serena. Saluda con cordialidad. Muestra respeto, pero no ansiedad.
Mantén la mirada equilibrada. Habla si hay algo que decir, pero no por llenar el vacío. Deja que el espacio hable por ti. El silencio digno se conecta profundamente con otro principio estoico esencial, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que el otro siente. No puedes controlar si volverá, si se arrepentirá, si te buscará. Pero puedes controlar tu actitud, tu decisión de no rogar, tu capacidad de mantenerte íntegro, incluso cuando tu corazón pide lo contrario. Y aquí viene un elemento sorpresa, que pocos consideran. A veces el silencio no solo sirve para atraer de vuelta al otro, sino para darte cuenta de que ya no quieres que vuelva. Porque al estar contigo mismo sin distracciones ni ruido, empiezas a ver con más claridad lo que antes no querías ver. Tal vez esa relación estaba llena de vacíos, de heridas, de pactos silenciosos que ya no quieres repetir. Y ese silencio se convierte no en un arma de reconquista, sino en una brújula interior. Por eso el silencio digno no es solo una estrategia, es una transformación. No se trata de callar para provocar, se trata de callar para escuchar lo que tú realmente necesitas. Y desde ahí, tomar decisiones que honren tu valor. Quiero cerrar este principio con una pregunta que te invito a responder en los comentarios. ¿En qué momento el silencio te enseñó más que las palabras? ¿Has vivido alguna vez una experiencia donde tu ausencia dijo más que tu presencia? Comparte tu historia, porque muchas veces tu testimonio puede ser justo lo que otro necesita escuchar. Y si este principio te ha resonado, el siguiente te va a impactar aún más, porque no se trata solo de lo que dejas de hacer, sino de en qué decides enfocarte, y ese enfoque lo cambia todo. Independencia emocional. Si tu felicidad depende de otra persona, entonces nunca será completamente tuya. En los momentos más oscuros de una ruptura sentimos que hemos perdido algo esencial, que ya nada tiene sentido sin ese otro, que solo cuando regrese volveremos a estar bien. Pero ese pensamiento, aunque común, es una trampa emocional. La independencia emocional no significa dejar de amar, significa dejar de depender. Es reconocer que tu bienestar, tu paz, tu sentido de vida no pueden estar amarrados a las decisiones, emociones o validaciones de alguien más. Es recuperar tu centro y desde ahí aprender a vivir desde la abundancia interna. Séneca lo dijo con claridad: la mayor victoria es vencerse a sí mismo. Y ese es el reto, porque vencer al impulso de necesitar al otro es una de las batallas más difíciles que podemos enfrentar, pero también una de las más transformadoras. Cuando estás emocionalmente atado a otra persona, vives en una constante montaña rusa. Si te habla, te alegras. Si te ignora, te hundes. Si aprueba tus decisiones, te sientes valioso. Si te critica, te cuestionas todo. No hay estabilidad, no hay libertad. Y el estoicismo nos recuerda que la verdadera libertad comienza dentro, no fuera. Recuerdo la historia de Marcelo, un hombre de 58 años que tras divorciarse se sintió completamente vacío. Durante años había construido su identidad en torno a su pareja. Desde lo que vestía hasta lo que comía, todo giraba alrededor del nosotros. Cuando ese nosotros desapareció, no sabía quién era. Pero un día, mientras limpiaba el garaje, encontró su vieja guitarra olvidada desde su juventud y decidió volver a tocar. Al principio solo unos minutos al día, luego horas. Se inscribió en clases. Más tarde se unió a un grupo local de música. Poco a poco Marcelo empezó a reencontrarse con partes de sí que creía perdidas para siempre. Y lo más curioso fue que al centrarse en sí mismo, comenzó a atraer a nuevas personas, y también a su ex, que no podía entender cómo él había florecido sin ella. Eso es lo que ocurre cuando cultivas tu independencia emocional. Tu energía cambia. Ya no necesitas impresionar ni probar tu valor. Simplemente vives desde tu esencia. Y eso se nota, porque la persona que no necesita llamar la atención es justamente la que más atención genera. Ahora quiero proponerte algo muy simple. Piensa en una actividad que siempre quisiste hacer, pero nunca te diste el permiso. Tal vez aprender un idioma, escribir un libro, pintar, correr una maratón, cuidar un jardín, lo que sea. Hazlo por ti,
no para llenar un vacío, no para mostrarle a nadie que estás mejor. Hazlo, porque eso también eres tú, y porque mereces tener una vida rica, aunque nadie más la vea. Cuando haces esto no solo recuperas tu sentido de autonomía, sino que también disminuyes uno de los grandes males emocionales de nuestra era, la dependencia de validación externa. Ya no necesitas que otro te diga vales, porque tú lo sabes. Y ese saber no te lo puede quitar nadie. Esta práctica de reconectar contigo mismo también tiene un efecto colateral inesperado, te vuelve más atractivo. No porque estés intentando gustar, sino porque emanas una serenidad que no depende de nadie. Y eso hoy en día es rarísimo. La mayoría de las personas vive a merced de sus emociones y de lo que los demás piensan de ellas. Pero tú, cuando cultivas tu centro, cuando no necesitas ser aprobado para sentirte bien, te conviertes en una excepción. Y no solo eso, la independencia emocional te prepara para amar mejor, porque el amor verdadero no nace de la necesidad, sino de la abundancia. No se trata de encontrar a alguien que te complete, sino de compartir tu plenitud con alguien más. Cuando ya no necesitas que el otro te salve, puedes construir vínculos más libres, más sanos, más conscientes. En el estoicismo esto se relaciona con un concepto central, la eudaimonía, el florecimiento interior. Vivir una vida guiada por la virtud, por la claridad de propósito, por la automaestría. Y la independencia emocional es uno de los pilares de ese florecimiento, porque no puedes vivir bien si vives esclavo de tus carencias. No puedes avanzar si siempre estás esperando que alguien venga a levantarte. Aquí va un ejercicio práctico que puedes aplicar desde hoy, cada noche antes de dormir. Hazte 3 preguntas estoicas simples pero poderosas. ¿Qué hice hoy que nació de mi centro y no de mi necesidad? 2. ¿En qué momento busqué validación externa? 3. ¿Qué puedo hacer mañana que me acerque más a mi autonomía emocional? Escríbelas. No solo las pienses, porque al escribir te haces responsable de ti. Te entrenas. Y ese entrenamiento cambia tu forma de vivir. Y si en el proceso aparecen momentos de soledad, no los rechaces. Abrázalos. Porque la soledad no es un castigo, es un espacio sagrado para reencontrarte contigo. Los estoicos, especialmente Marco Aurelio, valoraban profundamente los momentos de recogimiento. Decía, el alma se fortalece retirándose a sí misma. Ese retiro no es huida, es introspección, y desde ahí puedes construir una presencia más fuerte, más luminosa. Una de las grandes sorpresas que trae la independencia emocional es que muchas veces quienes te dieron por hecho comienzan a verte con otros ojos, no porque cambiaste para gustarles, sino porque cambiaste para volver a ti. Y cuando alguien ve que ya no lo necesitas, cuando siente que ya no estás esperando su aprobación, comienza a preguntarse, ¿qué tiene ahora que antes no tenía? Y esa pregunta, aunque no lo creas, puede ser el inicio de un reencuentro o de una liberación definitiva. En ambos casos, tú ganas. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué estás esperando para poner el foco en ti? ¿Qué podrías hacer hoy mismo sin depender de nadie que te acerque a una vida más plena, más libre, más auténtica? Responde en los comentarios. Comparte tu compromiso contigo mismo, porque cuando lo haces público, te responsabilizas y tu proceso inspira a otros. Y si este principio ha resonado contigo, el próximo será un giro aún más poderoso. Porque ahora que sabes en quién enfocarte, te mostraré el poder de hacerlo en silencio. Un silencio que no solo protege, sino que transforma dominio de la expectativa. ¿Alguna vez te has sentido decepcionado, incluso cuando sabías que habías dado lo mejor de ti? ¿Has sentido que esperabas algo de alguien o de una situación, y la vida simplemente no respondió como querías? Si la respuesta es sí, no estás solo. La mayoría de nuestras frustraciones más profundas nacen no de lo que sucede, sino de lo que esperábamos que sucediera. Y ahí, justo ahí, es donde empieza el dominio de la expectativa. Epicteto lo explicó con una claridad asombrosa. No exijas que los eventos ocurran como deseas,
Desea que ocurran como ocurren y serás feliz. Esta no es una invitación a la resignación, es una llamada al realismo sereno, a vivir con los pies en la tierra y con el alma en paz. Cuando atraviesas una ruptura, uno de los pensamientos más dolorosos es: seguro volverá. Se dará cuenta de lo que perdió. Va a arrepentirse. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir no en el presente, sino en un futuro ficticio. Uno donde todo sale como tú esperas. Pero cuando ese futuro no llega, el dolor se duplica, no solo por la pérdida, sino por la decepción de no haber acertado con tus predicciones emocionales. Dominar tus expectativas no es dejar de soñar, es aprender a soltar la necesidad de controlar el resultado, porque seamos honestos, tú no controlas si la otra persona regresa, no controlas si entiende tu valor, si cambia, si te busca, y vivir atado a esa esperanza es vivir en una cárcel invisible. Recuerdo a Laura, una mujer de 53 años que tras una separación repentina vivió semanas enteras imaginando el momento en que él regresaría arrepentido. Cada mensaje que no llegaba era una puñalada. Cada vez que lo veía en línea y no escribía, era otra herida. Hasta que un día, exhausta, decidió hacer algo distinto. Escribió en una hoja todo lo que estaba esperando que él hiciera. Cada gesto, cada palabra, cada final feliz imaginado. Luego en otra hoja escribió: ¿y si nada de esto pasa, puedo aún ser feliz? La respuesta no fue inmediata, pero con el tiempo entendió que sí, y cuando dejó de esperar, empezó a vivir. Ese es el poder del dominio de la expectativa. No se trata de conformarte con menos, se trata de hacer espacio para lo que es dejar de pelear con la realidad y empezar a construir desde lo que tienes. Porque toda expectativa es una forma de apego, y todo apego en exceso te aleja de tu centro. El estoicismo propone un ejercicio poderoso para entrenar esta habilidad: la premeditatio malorum, o visualización anticipada de lo peor. Suena drástico, pero es profundamente liberador. Cuando te atreves a mirar de frente el peor escenario, por ejemplo, que esa persona nunca vuelva, y encuentras formas de seguir adelante, te liberas, porque dejas de vivir con miedo, y donde no hay miedo, hay paz. Este ejercicio no busca que te desconectes emocionalmente. Al contrario, busca que te reconectes contigo, desde un lugar más maduro, cuando imaginas lo peor y descubres que aún puedes caminar, aún puedes respirar, aún puedes crear belleza en tu vida. Algo se alinea dentro de ti. Ya no estás esperando que la vida te dé lo que deseas. Estás aprendiendo a desear lo que la vida te da. Y esa simple inversión lo cambia todo. Ahora bien, muchas personas confunden esta actitud con frialdad. ¿Cómo voy a aceptar que tal vez no vuelva?, preguntan. ¿No es eso rendirse? No, no lo es. Rendirse es dejar de vivir. Lo que estás haciendo es soltar la ilusión de control para vivir con mayor claridad. Estás dejando de negociar con la realidad y desde ahí puedes actuar con mayor sabiduría. El dominio de la expectativa también tiene un efecto secundario muy interesante. Mejora tus relaciones. ¿Por qué? Porque dejas de cargar a los demás con la responsabilidad de hacerte feliz. Ya no esperas que tu pareja adivine lo que necesitas. Ya no sufres porque alguien no respondió como tú imaginabas. Comienzas a valorar los hechos, no las fantasías, y eso te permite amar de forma más libre, más verdadera. Aquí tienes un ejercicio práctico que puedes aplicar hoy mismo. Escribe en un papel 3 cosas que estás esperando que alguien más haga. Tal vez un mensaje, una disculpa, una conversación pendiente. Luego, debajo de cada una, escribe: ¿qué haría si esto nunca sucede? Y después de pensar unos minutos, escribe una acción que puedas tomar para seguir avanzando, no como castigo, no como venganza, como expresión de tu autonomía. Otra práctica poderosa durante una semana: observa cada vez que te decepciones, no reacciones, solo obsérvalo y pregúntate: ¿esta frustración nace de lo que pasó
o de lo que esperaba que pasara. Verás que muchas veces el dolor no viene del evento, sino de la diferencia entre tu expectativa y la realidad. Y en esa diferencia puedes trabajar, puedes liberarte. Este principio se conecta directamente con otros pilares del estoicismo. La dicotomía del control, por ejemplo, nos enseña a separar lo que depende de nosotros de lo que no. Y cuando aplicas esta mirada a tus expectativas, te das cuenta de que muchas de ellas están fuera de tu campo de influencia. También se relaciona con el amor fati, el amor al destino que nos invita, no solo a aceptar lo que ocurre, sino a abrazarlo como necesario para nuestro crecimiento. La gran sorpresa, el elemento que pocos esperan, es que cuando dominas tus expectativas, te vuelves más presente, más liviano, más abierto, porque dejas de vivir en el futuro hipotético y comienzas a habitar el ahora. Y ahí en el presente es donde ocurren las verdaderas transformaciones. Quiero invitarte ahora a una breve contemplación. Cierra los ojos por unos segundos. Imagina que esa persona no vuelve, que no hay mensaje, no hay reencuentro. Respira. Sigues aquí. Sí, sientes algo de dolor, tal vez. Pero también, ¿no sientes un poco más de espacio, un poco más de claridad? Eso es el principio del dominio. Y ahora te pregunto, ¿qué expectativa estás dispuesto a soltar hoy para sentirte más libre? Déjamelo en los comentarios, porque cada vez que sueltas una ilusión, haces espacio para una verdad más profunda. Y en el siguiente principio vamos a ir aún más allá, porque no se trata solo de lo que controlas o de lo que esperas. Se trata de cómo transformar tu dolor en evolución visible. Y esa parte, no te la querrás perder, proyecta una imagen renovada. Hay algo profundamente poderoso en observar a alguien que se ha transformado, no por venganza, no por impresionar, sino por elección, por dignidad, por evolución. Esa imagen nueva, serena, segura, deja huella, porque todos en algún nivel admiramos a quien logra reconstruirse desde las ruinas. Y eso puede despertar más deseo que cualquier palabra. Después de una ruptura, uno de los errores más comunes es quedarse congelado en el dolor, dejar que la tristeza se instale, que el cuerpo se abandone, que la mirada pierda brillo, y aunque es comprensible, no es inevitable. El estoicismo nos recuerda que en cada pérdida hay una oportunidad de renacimiento, que no hay momento más fértil para rediseñarte que justo cuando sientes que todo se ha derrumbado. Marco Aurelio lo expresó con una frase que trasciende siglos. Nunca es tarde para ser quien podrías haber sido. Esta no es una promesa vacía, es un llamado a la acción. A mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué parte de mí he descuidado? ¿Qué imagen me devuelvo cada mañana al mirarme al espejo? ¿Y qué quiero reflejar a partir de hoy? La proyección de una imagen renovada no empieza en lo externo, comienza en lo invisible, en una decisión interna, la de dejar de arrastrarte emocionalmente para comenzar a elevarte. Y cuando eso ocurre, todo lo demás se alinea. El cuerpo pide moverse, la ropa cambia, el lenguaje se vuelve más claro, la postura más firme, no porque estés actuando, sino porque estás volviendo a ti. Recuerdo el caso de Antonio, un hombre de 60 años que tras una separación inesperada cayó en un estado de abandono total. No quería salir, no se cuidaba. Su energía era la de alguien que había renunciado, hasta que un día su nieta pequeña le preguntó con inocencia, ¿por qué ya no sonríes, abuelo? Ese instante lo sacudió y decidió comenzar de nuevo. Primero fue caminatas cortas, luego mejoró su alimentación, se afeitó, compró ropa que hacía años no se permitía, volvió a leer, a tocar guitarra, y sin proponérselo su entorno lo notó. Amigos que hacía años no llamaban lo buscaron. Su expareja le escribió. Y todo eso por proyectar una imagen nueva, no solo física, sino emocional. Cuando decides mejorar no por alguien más, sino por ti, tu campo energético cambia, la forma en que te mueves,
la luz de tu mirada, la paz de tu presencia, y eso inevitablemente genera curiosidad. ¿Qué ha pasado con él, con ella? ¿Cómo es posible que esté mejor ahora que cuando estaba conmigo? Aquí es donde entra la verdadera atracción, no la que se basa en estrategias vacías, sino en autenticidad. Cuando te conviertes en alguien que inspira no por lo que tiene, sino por lo que ha cultivado por dentro. Pero cuidado, esto no se trata de crear una fachada superficial para despertar celos o alimentar el ego. Eso sería actuar desde la necesidad, no desde la virtud. Lo que realmente tiene impacto es cuando esta transformación nace del compromiso contigo mismo, de un deseo genuino de habitar tu vida con más intención, más presencia, más amor propio. Y en este camino de renovación hay un principio fundamental: no necesitas hacerlo todo a la vez. Solo necesitas empezar con un pequeño hábito, una decisión consciente. Tal vez sea levantarte más temprano para tener un momento contigo mismo. Tal vez sea ordenar tu entorno, cambiar tu forma de alimentarte, volver a moverte con regularidad. Tal vez sea elegir un nuevo estilo, no para agradar a otros, sino para reflejar la nueva versión que estás cultivando dentro. El cuerpo es el templo del alma, decían los antiguos. Y el estoicismo, aunque a veces parece solo mental, también reconoce que nuestra disciplina comienza en lo físico. Porque cuando tú te ves con respeto, el mundo empieza a verte igual. Y no se trata de ser más atractivo, se trata de ser más coherente. Y si alguna vez te preguntas si esto sirve de algo, la respuesta es sí. No solo para recuperar el interés de quien te dio la espalda, sino para recuperar algo mucho más valioso: la admiración por ti mismo. Cuando tú mismo te miras con orgullo, cuando sientes que estás dando pasos hacia tu mejor versión, ya no necesitas aprobación externa, y esa independencia brilla. Un ejercicio simple que puedes iniciar hoy: crea una rutina de mañana que no dependa de tu estado de ánimo. No importa si te sientes cansado o desmotivado, cúmplela igual, porque cada pequeño acto de disciplina es una declaración silenciosa: estoy aquí y me estoy eligiendo. También puedes escribir una carta a tu yo futuro. Describe con detalle cómo te ves en 3 meses. Si mantienes este camino de renovación, ¿qué hábitos tendrás? ¿Cómo hablarás? ¿Qué presencia irradiarás? Y luego deja esa carta en un lugar visible. Recuérdate que no estás simplemente sobreviviendo, estás reconstruyéndote, paso a paso. Este principio también se entrelaza de forma natural con otros conceptos clave del estoicismo. La dicotomía del control, porque no puedes controlar si alguien vuelve, pero sí puedes controlar cómo te presentas al mundo cada día. Amor fati, porque incluso esta ruptura que tanto dolió puede convertirse en la chispa de tu mejor versión. Y premeditatio malorum, porque al prepararte para cualquier escenario, incluso para no volver a ser buscado, te fortaleces desde dentro. Y esa fortaleza es lo que se proyecta afuera. Y si quieres añadir un elemento que pocos esperan, aquí va: muchas veces es esa imagen renovada. No solo atrae a quien te dejó, sino que también te hace darte cuenta de que tú ya no quieres volver, porque cuando cambias profundamente, tu nivel de conciencia también cambia. Y tal vez descubras que lo que antes te parecía amor era apego, dependencia, costumbre, y desde tu nueva perspectiva ya no encaja. Esa es quizás la ironía más hermosa de todo este proceso, que en el momento en que te conviertes en alguien digno de ser deseado, ya no necesitas ser deseado, porque te bastas. Y ahora quiero preguntarte: si nadie estuviera mirando, si no quisieras demostrarle nada a nadie, ¿qué cambio harías solo por ti? ¿Qué hábito cultivarías? ¿Qué parte de ti te gustaría redescubrir? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque cuando compartimos nuestro compromiso con el cambio, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Y en el próximo principio, vamos a explorar algo aún más profundo, porque una vez que te has renovado por fuera, es momento de fortalecer lo que hay dentro: tu paciencia estratégica, una virtud olvidada, que puede cambiarlo todo. Conexión auténtica. Hay algo que no se dice lo suficiente después de una ruptura,
que no solo se pierde a la persona que se va, sino también parte de nuestro mundo social. De repente, los planes cambian, las salidas en pareja desaparecen, los fines de semana se vacían y uno empieza a sentir un tipo de soledad que no es física, sino emocional, una desconexión lenta, silenciosa que nos hace creer que estamos solos en el mundo, pero no lo estamos, solo que hemos olvidado cómo reconectar. El estoicismo, lejos de ser una filosofía solitaria, reconoce el valor de la comunidad. Marco Aurelio lo expresó de forma clara: somos ciudadanos del mundo, y como tales nuestra naturaleza no es aislarnos, sino relacionarnos desde la verdad, desde la autenticidad, desde la virtud, no desde la necesidad de aprobación, no desde el deseo de impresionar, sino desde el deseo profundo de compartir lo que somos, con quienes también están buscando lo mismo. Tras una ruptura es muy fácil encerrarse, justificarse diciendo: nadie entendería por lo que paso, no quiero incomodar, prefiero estar solo. Y aunque el silencio puede ser terapéutico, también puede volverse una prisión si se alarga demasiado. Por eso uno de los actos más valientes que puedes hacer es levantar la mano y volver a mirar hacia afuera, no para distraerte, sino para reconectar con lo esencial, con otros seres humanos que también han sufrido, que también buscan sentido y que también necesitan una conversación real. Recuerdo el caso de Clara, una mujer de 56 años que tras el final de una relación de más de 2 décadas sintió que no quedaba nada. Su círculo social se había estrechado tanto que ya no sabía con quién hablar. Un día, revisando su agenda vieja, encontró el contacto de una amiga con la que no hablaba desde hacía 5 años. Dudó, pero escribió. Quedaron para tomar café. Esa reunión trajo otra y otra. Luego empezó a asistir a un taller de escritura creativa. Ahí conoció nuevas personas, conectó sin máscaras, sin necesidad de contar su historia completa, solo desde el deseo de compartir el presente. Y sin buscarlo, su expareja se enteró de su nueva vida social y volvió a escribirle, no porque Clara lo buscara, sino porque su presencia empezó a notarse, aún en la distancia. Y ese es el poder de una conexión auténtica, que no grita, pero resuena, que no mendiga atención, pero la atrae. Cuando tú te permites estar con otros desde un lugar de calma interior, desde la gratitud por lo que cada persona aporta sin expectativas, todo cambia. Y lo más transformador es que estas nuevas conexiones no solo te ayudan a sanar, también te recuerdan quién eres cuando no estás intentando agradar, porque en el espacio seguro de una conversación sin juicios, redescubres tu esencia, tu voz, tu risa, tu historia. Te das cuenta de que vales más de lo que creías y que no necesitas demostrar nada a nadie para ser aceptado. El estoicismo enseña que debemos cultivar vínculos basados en la virtud. ¿Qué significa esto? Significa relacionarte con personas que te inspiran a ser mejor, que te permiten mostrarte tal como eres, sin necesidad de máscaras. Significa elegir conscientemente con quién compartes tu tiempo, tu energía, tus ideas, no por conveniencia, sino por coherencia. Porque cuando te rodeas de personas auténticas, también te vuelves más auténtico. Una práctica poderosa que puedes comenzar esta misma semana es programar un encuentro semanal con alguien que te haga bien. No tiene que ser un evento grande, puede ser una caminata, una llamada, un café. El objetivo no es llenar tu agenda, es cultivar la conexión, es volver a sentirte parte de algo mayor. Porque cuando te abres a los demás, permites que la vida vuelva a ti desde otros ángulos. Además, este tipo de conexiones tiene otro efecto silencioso, pero contundente. Te devuelven presencia en el mundo, te reinsertan en la conversación de la vida, y esa presencia es magnética, porque tu ex, como cualquier ser humano, tiene un radar emocional, percibe cuando estás creciendo, cuando estás siendo valorado por otros, y aunque no lo diga, lo siente. Y muchas veces, eso despierta curiosidad, incluso arrepentimiento. Pero lo más importante no es que tu ex lo note,
Lo verdaderamente valioso es que tú empieces a notar tu propia expansión, que mires tu calendario y veas nombres nuevos, que tus conversaciones no giren solo en torno al pasado, que empieces a soñar con futuros distintos, más abiertos, más tuyos. Ahora quiero proponerte algo concreto. Hoy mismo, escribe una lista de 5 personas con las que te gustaría reconectar o profundizar. Vínculo. No pienses si es demasiado tarde o si hace mucho. No se hablan, solo anótalas. Luego elige una y mándale un mensaje sencillo. Hola, pensé en ti y me encantaría tomar un café esta semana. ¿Cómo estás? Nada más. Sin dramatismo, sin necesidad de explicar. Solo con el deseo genuino de volver a conectar. Y si no tienes 5 personas en mente, no pasa nada. Es un buen momento para explorar nuevos entornos. Busca un grupo de lectura, una clase de yoga, un voluntariado, lugares donde las personas estén más interesadas en construir que en aparentar, donde no importa tu historia pasada, sino tu disposición presente. Este principio también se entrelaza perfectamente con otros pilares del estoicismo, como la dicotomía del control. Tú no puedes controlar si alguien se queda o se va, pero sí puedes elegir con quién compartes tu energía hoy. O como el amor fati, que te invita a ver cada pérdida como una puerta hacia nuevas conexiones más alineadas con quien estás llegando a ser. Incluso con la eunoia estoica, la benevolencia del alma que nos recuerda que cada ser humano merece ser tratado con dignidad y apertura, incluyéndote a ti. Y aquí viene el giro inesperado muchas veces. Cuando más genuino eres en tus conexiones con los demás, más te das cuenta de que no necesitas volver con quien se fue, porque empiezas a experimentar otro tipo de amor, uno que no exige, que no hiere, que no te mantiene en espera, un amor que puede venir de una amistad profunda, de una comunidad sincera o incluso de ti mismo. Quiero terminar este principio con una pregunta simple pero poderosa. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente escuchado? ¿Y cuándo fue la última vez que escuchaste sin querer responder solo para comprender? Déjamelo en los comentarios, porque este espacio también es una forma de conexión. Y cada vez que alguien se atreve a compartir su verdad, nos acercamos todos un poco más a lo que somos. Y ahora que ya has comprendido el poder de una red auténtica, prepárate para el próximo principio, porque lo que viene no se construye con palabras, sino con paciencia. La clase de paciencia que transforma, la clase que deja huella, misterio positivo. En una era donde todo se muestra, todo se dice, todo se publica. Ser reservado es casi un acto revolucionario. Y sin embargo, ¿no es acaso el misterio uno de los mayores imanes del alma humana? Esa sensación de no saberlo todo, de intuir que hay algo más, pero no poder tocarlo del todo. Es en ese espacio de duda, de curiosidad, donde se enciende el interés genuino. Y esto, lejos de ser manipulación, es sabiduría. Es elegir qué compartir, cuándo y con quién. Muchas personas, al atravesar una ruptura, sienten la necesidad de mostrarse fuertes. Suben fotos, comparten frases, publican cada paso de su evolución, como si fuera necesario demostrar al mundo y quizás a esa persona que se fue, que están bien. Pero en esa sobreexposición, sin darse cuenta, entregan su poder, porque el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que eliges guardar. El estoicismo, aunque muchos lo interpretan como una filosofía completamente transparente, también reconoce el valor del silencio, del espacio interior, de la contención emocional. Séneca lo expresó con claridad: quien mucho revela, poco interés provoca, y no hablaba solo del lenguaje, sino de la presencia, de esa cualidad magnética que tiene quien no necesita explicarse a cada momento. Imagina a alguien que ves en redes sociales o en persona, que sonríe, que vive pero no lo cuenta todo, que deja ver su alegría, pero no su agenda, que insinúa su crecimiento, pero no lo grita. Esa persona genera preguntas, atrapa miradas, invita al acercamiento, porque en un mundo de gritos, su silencio resuena. Este principio no significa cerrarte al mundo ni volver hermético. Significa recuperar el control sobre tu narrativa.
Elegir lo que compartes como un acto consciente, no como una reacción emocional, porque cuando tú decides qué mostrar y qué reservar, recuperas un tipo de poder que no necesita gritar para ser percibido. Este tipo de misterio no es frialdad, es elegancia interior. Es saber que no necesitas exhibir tu vida para validarla, y que muchas veces lo que callas comunica más que lo que dices, porque el silencio selectivo es también un lenguaje, uno que transmite seguridad, autoestima y equilibrio, uno que deja espacio al otro para que imagine, para que piense, para que quizás se pregunte si te está perdiendo para siempre. En la práctica, cultivar este misterio positivo puede comenzar por algo tan simple como limitar lo que compartes en redes sociales. No se trata de desaparecer, sino de refinar, de transformar tu presencia digital en un reflejo auténtico pero no exhibicionista. ¿De verdad necesitas publicar cada logro, cada salida, cada emoción? ¿O puedes permitirte que algunas cosas solo te pertenezcan a ti? Esa reserva crea una barrera saludable entre tu mundo interno y el juicio externo. Y lo más importante, te protege. Hay una historia que ilustra esto a la perfección. Laura, una mujer de 48 años, atravesó una separación difícil tras muchos años de relación. Su primer impulso fue llenar sus redes de imágenes, de frases de empoderamiento, de mensajes sutiles que, aunque no lo admitía, iban dirigidos a su ex. Durante semanas, sintió que eso la ayudaba a liberar su dolor. Pero luego empezó a notar que mientras más mostraba, más vacía se sentía, como si cada publicación necesitara una reacción externa para validarla. Fue entonces cuando decidió parar, cerró temporalmente sus cuentas, volvió a escribir en un cuaderno, empezó a verse al espejo, sin necesidad de que otros la vieran primero. Cuando regresó a las redes lo hizo desde otro lugar. Compartía poco, pero con sentido, y curiosamente fue en ese momento cuando su ex volvió a contactar. No porque ella lo provocara, sino porque su silencio había creado espacio para la curiosidad, para el recuerdo, para el deseo. Y es que eso es lo que el misterio positivo genera: atracción natural, porque no hay nada más magnético que una persona que no te entrega todo, de inmediato, que no busca convencerte, que no se explica a cada paso, que no juega a ser perfecta, pero que elige con sabiduría qué mostrar y qué guardar. Desde la visión estoica esto se alinea con la práctica del autocontrol. Epicteto decía: no puedes controlar la opinión de los demás, pero sí puedes controlar lo que haces y dices. En este principio eso se traduce en saber cuándo hablar y cuándo callar, en entender que mostrar menos no es debilidad, sino fortaleza. Una acción concreta que puedes tomar hoy mismo antes de publicar algo: pregúntate, ¿estoy compartiendo esto desde la paz o desde la necesidad de ser visto? Si es lo segundo, respira, guarda espera, aprende a disfrutar la sensación de que algo bonito solo lo sepas tú, y si sientes que necesitas expresarte, hazlo en privado, escribe, habla con alguien de confianza, pero no conviertas tu intimidad en espectáculo. Este principio también se entrelaza con otros valores estoicos, con la dicotomía del control, porque tú eliges lo que compartes, pero no puedes controlar cómo lo interpretan. Con amor fati, porque aceptas que no necesitas ser comprendido por todos para estar en paz. Y con la apatheia, ese estado de serenidad que surge cuando ya no reaccionas impulsivamente, sino que eliges con claridad. Y aquí va el elemento sorpresa: muchas veces cuando tú te vuelves más reservado, los demás se sienten más atraídos, porque lo que no se muestra fácilmente adquiere valor. Lo que se sugiere permanece más tiempo en la memoria. Lo que se guarda deja huella. Quiero dejarte con una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué parte de ti podrías conservar solo para ti y aún así sentirte completo? Responde en los comentarios. O simplemente respóndetelo a ti mismo, porque a veces las respuestas más profundas no necesitan ser dichas, solo vividas. Y en el próximo principio hablaremos de algo igual de poderoso: el arte de mantener la calma, mientras todo a tu alrededor parece acelerarse, porque a veces el movimiento más fuerte es la quietud.
La paciencia activa. Vivimos en una época donde todo parece urgencia, donde el silencio incomoda y la espera desespera. Pero el alma humana no responde al mismo ritmo que la tecnología. El corazón no se repara con prisa, y las conexiones verdaderas, esas que dejan huella, no se construyen en la inmediatez. Epicteto lo dijo con claridad: nada grande ocurre de repente. Y esta no es solo una frase bonita, es un principio que puede transformar cómo vives las rupturas, las pérdidas y las posibles reconciliaciones. Cuando alguien se aleja de ti, el impulso natural es reaccionar, llamar, escribir, buscar una respuesta inmediata, como si pudieras resolver el vacío con un mensaje. Pero en realidad, lo que necesita ser sanado no está fuera, está dentro. Y el tiempo bien usado es tu mejor aliado. Porque el tiempo no es solo espera, es oportunidad, es espacio para reordenar tu mundo interior antes de intentar volver al exterior. La paciencia activa es diferente de la resignación. No es sentarse a ver pasar los días con los brazos cruzados, es una espera consciente. Es poner en pausa el impulso de actuar, mientras cultivas dentro de ti la mejor versión de ti mismo. Es ese tipo de espera que construye, que transforma, que te prepara. Y curiosamente, es esa transformación silenciosa la que más impacto tiene en los demás. Imagina este escenario después de una ruptura dolorosa. Decides establecer un período de 30 días sin contacto, pero no como castigo, ni como táctica de manipulación, sino como compromiso contigo mismo. Durante ese mes te dedicas por completo a tu crecimiento. Retomas hábitos que habías dejado, haces ese ejercicio, escribes, duermes mejor, lees, tomas distancia emocional, no para olvidar, sino para ver con más claridad. Durante ese tiempo puede que tu ex también esté en su propio proceso. Quizá al principio sienta alivio, libertad, pero poco a poco, cuando no recibe noticias tuyas, empieza a preguntarse, a imaginar, a sentir la falta de tu presencia, no como presión, sino como ausencia auténtica. Y ahí es donde comienza algo poderoso. El recuerdo empieza a ganar espacio en su mente, no porque tú lo forces, sino porque has dejado de estar, y en ese vacío surge el valor real de lo que fuiste. Una mujer me contó una vez que tras una separación inesperada marcó en su calendario 30 días de pausa total, nada de llamadas, ningún mensaje, ni una mirada a las redes. Al principio cada día era una batalla interna. La tentación de romper el silencio, de buscar una señal, estaba siempre presente, pero se mantuvo firme, no por orgullo, sino por amor propio. Al día 21 recibió el primer mensaje. «¿Estás bien?», decía, y aunque su corazón tembló, no respondió de inmediato. Esperó, evaluó, y cuando finalmente contestó, lo hizo desde otro lugar. Ya no era la mujer herida que rogaba explicaciones, era alguien nueva, serena, clara. Y fue esa energía distinta la que lo cambió todo. Ese es el verdadero poder de la paciencia activa. No es que tu silencio provoque dolor, es que tu evolución provoca admiración. Y no siempre conduce a una reconciliación, es cierto, pero sí te asegura algo aún más importante: que pase lo que pase, tú estarás bien. Aplicar este principio puede comenzar con una decisión tan simple como tomar tu calendario, marcar 30 días y comprometerte contigo mismo. Durante ese periodo enfócate en ti. No te obsesiones con lo que el otro está haciendo. Haz un seguimiento diario de tus emociones. Escribe, respira, reorganiza tu espacio, reinicia tus prioridades. Haz de ese mes un ritual de recuperación interior. Y si sientes que 30 días es mucho, empieza con 7, luego 14. La clave está en que no sea una espera pasiva, sino un periodo activo de reconstrucción. Cada día sin contacto puede ser un ladrillo en la base de tu nuevo equilibrio. Este principio se entrelaza de manera natural con otros fundamentos estoicos, como la dicotomía del control, porque tú no puedes controlar cuándo, cómo o si esa persona volverá.
pero sí puedes controlar tu preparación, tu respuesta, tu crecimiento. También con el amor fati, porque abrazar ese tiempo de espera con aceptación te permite encontrar sentido incluso en el dolor, y con la disciplina del asentimiento, que te enseña a cuestionar tus impulsos antes de actuar, a preguntarte si eso que deseas hacer hoy, también lo desearás mañana. Y aquí viene el giro que muchos no esperan cuando ya no estás obsesionado con que esa persona regrese. Es cuando más probabilidades hay de que vuelva, porque has dejado de vibrar en la necesidad y has empezado a vibrar en el respeto por ti mismo. Y eso se siente, aunque no se diga. Quiero terminar este principio con una pregunta íntima. ¿Estás dispuesto a esperar sin garantías, pero con propósito? Puedes regalarte un mes de silencio, no como castigo, sino como sanación. Piénsalo, escríbelo. Y si te animas, empieza hoy, porque el próximo principio que exploraremos está aún más relacionado con esta fuerza interior silenciosa, el arte de proyectar tu evolución sin decir una sola palabra. Porque a veces, lo más atrayente no es lo que haces, sino en quién te has convertido mientras nadie te miraba. El arte de la moderación. Hay algo profundamente seductor en lo que no se da por completo, en lo que permanece contenido, en lo que sugiere, más de lo que revela. En un mundo donde todo se comparte, se muestra, se responde de inmediato. Cultivar la moderación no solo es una rareza, es un arte. Y en las relaciones, especialmente después de una ruptura, la moderación no es solo elegancia, es estrategia emocional, es claridad, es respeto propio. ¿Has notado cómo los extremos suelen empujar lejos en lugar de acercar? Cuando te vuelves insistente, presente en cada esquina, en cada mensaje, el otro se aleja, no por maldad, sino por saturación, por necesidad de espacio. En cambio, cuando sabes mantener una presencia suave, equilibrada, casi como una brisa leve, el otro empieza a buscarte, a extrañarte, a preguntarse. Séneca lo dijo sin rodeos: todo en exceso es contrario a la naturaleza, y eso incluye el contacto, incluye las palabras, incluso los gestos bien intencionados. En esto el estoicismo no te pide frialdad, sino consciencia. Te invita a evitar el desborde, no a reprimirte, sino a expresarte con elegancia interior. Porque un mensaje breve, cordial y respetuoso puede decir más que una cascada de textos cargados de ansiedad. La moderación es el lenguaje silencioso del que se conoce a sí mismo. Quien se domina no lo hace para complacer, sino para no traicionarse. En una sociedad que valora la inmediatez y la sobreexposición, quien guarda silencio selectivamente se vuelve enigmático, magnético. El misterio nace de la contención, no del ocultamiento, sino de una decisión consciente de no darlo todo a quien no lo ha pedido o merecido aún. Imagina esta escena. Una mujer, tras semanas de no hablar con su expareja, recibe un mensaje casual preguntando cómo está. Podría ver en ello una señal para hablar de todo lo no dicho, para abrir su corazón por completo. Pero en lugar de eso, responde con serenidad: gracias por tu mensaje. Estoy bien. Espero que tú también. No es fría, es clara, es contenida. Y ese tono despierta algo, porque no hay drama, no hay súplica, no hay desborde. Solo una presencia firme, serena, casi intrigante. Lo que sucede después es interesante. Él responde nuevamente, más abierto, más curioso, porque cuando no entregas todo de golpe, el otro comienza a moverse, no por presión, sino por atracción. Y eso solo ocurre cuando dominas este arte de la moderación. Lo mismo ocurre cuando decides no publicar todo en redes sociales, cuando no reaccionas a cada provocación, cuando respondes después de una pausa consciente. El silencio también es una forma de respuesta, y a veces la más poderosa. La práctica estoica. Aquí consiste en entender que cada palabra tiene un peso, que cada mensaje, cada gesto, cada llamada es una inversión emocional.
y que tu paz mental vale más que cualquier intento desesperado de agradar. Por eso, ante cualquier contacto, la recomendación es clara. Responde si lo sientes necesario, pero hazlo con cortesía y brevedad. Nada más. No expliques más de la cuenta. No te justifiques. No entres en discusiones. Conserva tu centro. Puedes aplicar este principio incluso en redes sociales. Si decides compartir algo, que sea con medida, sin indirectas, sin frases cargadas de nostalgia, sin exhibicionismo emocional. La discreción no es frialdad, es poder. Y ese poder comunica una verdad estoica profunda. No necesitas que el otro vuelva para sentirte en paz. Y es justo por eso que el otro puede empezar a mirarte con otros ojos. Esta actitud no significa jugar con los sentimientos ajenos ni adoptar una postura manipuladora. Al contrario, la moderación es una expresión de respeto por uno mismo y por el otro. Dejas de hablar por impulso y comienzas a comunicar desde la sabiduría. Aprendes que no todo momento es adecuado para un mensaje, que no toda emoción debe traducirse en palabras y que el silencio puede ser la pausa que necesita la relación para respirar o para morir con dignidad. Este principio se conecta directamente con la disciplina del asentimiento, que en la filosofía estoica nos invita a evaluar nuestras impresiones antes de actuar. Ese impulso de enviar un párrafo largo, ¿es sabio o es reacción? Ese deseo de mantener una conversación interminable, ¿realmente te construye o solo calma tu ansiedad por unos minutos? Pregúntatelo. Y si la respuesta es duda, elige el silencio o la síntesis. También se entrelaza con la dicotomía del control. Tú no puedes controlar la reacción del otro, pero sí puedes elegir tu manera de comunicar. Puedes elegir cuándo hablar, cómo hablar y cuándo no decir nada. Y esa elección consciente es una forma poderosa de amor propio. Ahora te invito a un ejercicio práctico. Durante los próximos 7 días, si tu expareja te escribe o si tú decides iniciar un contacto breve, responde en no más de 2 o 3 frases. No es castigo, no es indiferencia, es autocontrol, es claridad y es respeto tanto hacia ti como hacia el otro. Puedes incluso establecer una norma contigo mismo si estás emocionalmente alterado. Espera al menos 1 hora antes de responder. Si después de ese tiempo aún sientes lo mismo, adelante, pero con calma, con propósito, con sabiduría. Este principio también se vincula con amor fati, el amor al destino. Practicar la moderación es aceptar que todo ocurre en su momento adecuado, que no necesitas acelerar nada, que lo que es auténtico no se pierde por esperar. Y lo que se pierde por esperar quizás nunca fue realmente tuyo. Esta aceptación profunda te libera del impulso de controlar y te permite fluir desde un centro de equilibrio interno. Y aún más, aplicar la moderación en el contacto no es solo útil para las relaciones pasadas, también transforma las presentes. Porque si aprendes a hablar menos y escuchar más, a no interrumpir, a dejar espacio, comienzas a construir vínculos más conscientes, más profundos, más duraderos. La moderación te convierte en alguien confiable, centrado, con quien da gusto conversar, porque no agobia, no presiona, no invade. Sé que puede parecer extraño, incluso contraintuitivo, pero lo que más retiene no es lo que se da en exceso, sino lo que se ofrece en su justa medida. La moderación tiene una fuerza silenciosa que pocos saben manejar, pero cuando la dominas, te conviertes en alguien que no necesita decir demasiado para ser profundamente recordado. Así que ahora respira. Recuerda, cada palabra que guardas puede ser más poderosa que 100 que lanzas sin pensar, y cuando llegue el próximo contacto, sabrás responder no desde la emoción impulsiva, sino desde la serenidad que solo el estoicismo puede darte. En el siguiente principio veremos cómo cultivar esta serenidad aún más profundamente, porque no se trata solo de lo que haces, sino de lo que sientes mientras lo haces. Y la verdadera libertad, como veremos, comienza cuando dejas de vivir para impresionar y empiezas a vivir para honrarte,
Autenticidad sin estrategia. En un mundo donde tantos intentan impresionar, sobresalir, fingir que todo está bien, la autenticidad se vuelve un gesto revolucionario, un susurro poderoso entre tanto ruido. Y en el contexto de una ruptura, cuando el ego está herido y la tentación de aparentar es fuerte, mostrarte tal como eres, sin adornos, sin estrategias, es paradójicamente lo más atractivo que puedes hacer. La autenticidad no es debilidad, es fortaleza emocional, porque exige coraje. Coraje para no usar máscaras, para no disfrazar tu evolución personal con frases ensayadas o comportamientos diseñados para provocar celos o admiración. Coraje para decir, estoy en proceso, no soy perfecto, pero estoy creciendo. Sinceramente, Marco Aurelio lo resumió en una frase tan simple como contundente: la verdad siempre es más poderosa que la apariencia. Y esa verdad no tiene que gritar, no tiene que convencer, solo necesita estar presente. En tu manera de hablar, de mirar, de actuar, cuando tu presencia comunica verdad, la energía cambia. El otro lo siente, porque lo genuino no se fuerza, se transmite. Imagínate esto: un hombre que tras meses de silencio vuelve a cruzarse con su expareja. No lo hace con discursos memorizados, ni con una imagen exageradamente renovada. Solo es él, con más calma, con más enfoque, con más paz. No finge estar bien, lo está, porque ha trabajado en sí mismo, no para demostrar nada, sino para sentirse pleno. Su voz transmite serenidad, su mirada no suplica, pero tampoco rechaza, y eso toca, porque nada genera más conexión que un ser humano que se muestra sin estrategia. La autenticidad también implica reconocer que aún sientes, que aún estás procesando, pero no desde la carencia, sino desde la honestidad emocional. Puedes decir, sí, me costó, pero aprendí mucho y sigo aprendiendo. Esa frase sencilla puede conmover más que cualquier declaración grandilocuente, porque no está dirigida al ego del otro, sino que nace de tu verdad interior. Y esa es la base del estoicismo: no vivir para los aplausos externos, sino para la coherencia interna. Este principio nos lleva directamente a una de las bases más profundas de la filosofía estoica: vivir de acuerdo a la naturaleza. Y vivir de acuerdo a tu naturaleza es dejar de actuar como crees que deberías ser, para simplemente ser, no por rebeldía, no por orgullo, sino porque fingir desgasta, porque fingir desconecta y porque lo auténtico libera. No necesitas publicar tu transformación en redes sociales. No tienes que demostrar que ya lo superaste o que ahora estás mejor sin esa persona. No necesitas frases encriptadas ni fotos con sonrisas forzadas. Si estás bien, se notará. Si no lo estás, también. Y ambas cosas están bien si las asumes con honestidad, porque cuando abrazas tu humanidad completa, te vuelves más real. Y lo real hoy en día es profundamente magnético. Desde la mirada estoica, cada momento en que eliges actuar desde tu centro y no desde la necesidad de agradar, es una victoria. No necesitas justificar tus elecciones, no necesitas responder a cada provocación, solo necesitas alinearte contigo mismo, y desde ahí, cada palabra, cada gesto, cada silencio, hablará por ti. Ahora bien, esto no significa que debas contarle todo a todos. Ser auténtico no es ser invasivo ni impulsivo, es ser tú con conciencia. Es compartir lo que sientes, sin convertirlo en una carga. Es mostrar tu crecimiento sin convertirlo en una vitrina. Es caminar sin tener que anunciar cada paso. Y eso, en una cultura de apariencias, te distingue. Te invito a practicar este principio con un pequeño ejercicio. Durante los próximos días, en cada interacción, ya sea con tu expareja, con un amigo, con alguien nuevo, pregúntate, ¿estoy hablando desde mi verdad o desde mi necesidad de ser visto de cierta forma? Si notas que estás actuando o exagerando para generar una reacción específica, detente, respira y elige la sinceridad, aunque sea incómoda, aunque sea vulnerable, porque esa sinceridad construye
Y si llega el momento de un reencuentro, no prepares un discurso, no te sobreproduzcas, simplemente preséntate, con lo que eres, con lo que sientes, con lo que has aprendido, y si el otro lo valora lo sabrás, y si no, también lo sabrás. Pero tú habrás ganado algo más valioso: el respeto por ti mismo. Este principio también está íntimamente ligado a la premeditatio malorum, ese ejercicio estoico en el que imaginamos los escenarios más difíciles, no para sufrir, sino para prepararnos internamente. Si la respuesta del otro no es la que deseas, ya la habrás contemplado, ya habrás hecho las paces con esa posibilidad, porque lo importante no es que te acepten, sino que tú no te rechaces a ti mismo en el proceso. La autenticidad, entonces, no es una técnica para recuperar a nadie, es una manera de no perderte a ti, y esa actitud, aunque no lo creas, es la que muchas veces termina atrayendo de forma natural, no por cálculo, no por diseño, sino porque lo genuino tiene una fuerza que trasciende toda estrategia. Y ahora te dejo con una reflexión. En la vida hay dos caminos: el de quienes se esfuerzan por parecer y el de quienes se atreven a ser. El primero es agotador, frágil, inestable. El segundo es sereno, sólido, real. Escoge el segundo, siempre, porque la autenticidad puede no gustarle a todos, pero te hará sentir en casa contigo mismo. Y al final del día esa es la única compañía que jamás te faltará. En el siguiente principio, veremos cómo esa autenticidad, cuando se combina con propósito, puede convertirse no solo en fuerza interior, sino en dirección de vida. Gratitud hacia el rechazo. Pocas experiencias humanas despiertan una tormenta emocional tan intensa como el rechazo. Sentir que alguien te cierra la puerta, que ya no eres parte de sus planes, que lo que un día fue deseo ahora se convierte en distancia, es doloroso. Pero desde la filosofía estoica, esa pérdida puede ser vista de otra manera. ¿Y si el rechazo, en vez de una herida, fuera una invitación? Una oportunidad para reconstruirte desde un lugar más sólido, más libre, más tuyo. Los estoicos nos enseñan que no controlamos lo que sucede, pero sí cómo lo interpretamos. Epicteto lo expresó con claridad: agradece las dificultades, pues te preparan para algo mejor. Y el rechazo, por duro que parezca, es una de esas dificultades que puede transformarte si decides aprender de ella. El primer paso para agradecer un desaire es comprender que no se trata de minimizar el dolor, sino de trascenderlo. No estás negando lo que sentiste, estás eligiendo qué haces con eso que sentiste. Lo usas como excusa para cerrarte o como chispa para evolucionar. Imagina este cambio de mirada: un hombre que tras una separación repentina se encuentra perdido. Durante semanas se hunde en preguntas sin respuestas, hasta que un día en silencio toma su antigua guitarra, esa que había guardado hace años, y vuelve a tocar cada noche una canción, no para llamar la atención de nadie, no para subir videos a redes, solo por el simple placer de reconectar con una parte de sí mismo olvidada. Poco a poco ese mismo hombre empieza a entrenar no para lucirse ante su ex, sino para reencontrarse con su cuerpo, para sentir su fuerza, para redescubrir su disciplina. Se inscribe en un curso que siempre pospuso, retoma vínculos con amigos que había dejado de ver y comienza a escribir en un cuaderno cada noche 3 cosas por las que se siente agradecido, incluso en medio del duelo. Un día escribe: gracias por haberme dejado, porque ahora me estoy encontrando. Esa gratitud es poderosa, porque no depende de lo externo. Nace de adentro, de un corazón que elige crecer donde antes solo había grietas. Y esa transformación no es solo para quienes enfrentan rupturas amorosas. Una mujer, tras ser rechazada en una oferta laboral que consideraba su gran oportunidad, decide dar un giro. En lugar de hundirse en la frustración, abre un pequeño emprendimiento de pastelería, su pasión desde la infancia. Hoy no solo tiene estabilidad financiera, tiene propósito. Y cuando mira hacia atrás ya no ve ese no como una pérdida, lo ve como el impulso que la sacó de su zona de confort. Eso es practicar amor fati,
Uno de los pilares más profundos del estoicismo: amar tu destino, no soportarlo, no resignarte, amarlo. Imagina un río. Cuando encuentra una roca en su camino no se detiene, no discute, no se queja, fluye alrededor, se adapta, sigue adelante. Amor fati es aprender a fluir con lo que la vida trae sin resistencia. Es decirte a ti mismo: esto no era lo que quería, pero quizás sí lo que necesitaba. Piénsalo. ¿Qué evento doloroso en tu vida te llevó sin darte cuenta a algo mejor? ¿Qué pérdida con el tiempo te reveló una parte de ti que habías olvidado? Agradecer el rechazo te devuelve el poder, porque ya no necesitas validación externa para sentir que vales. Ya no dependes de que alguien vuelva para sentirte completo. Estás entero. Y es desde ahí que empiezas a atraer sin esfuerzo, sin estrategia, sin máscaras. Este principio se conecta también con la práctica estoica del premeditatio malorum, anticipar mentalmente posibles adversidades, no para vivir en ansiedad, sino para fortalecer el espíritu. Haz este ejercicio cada mañana. Durante 2 minutos imagina un día difícil, que no te contesten el mensaje, que tus planes fallen, que llegue una crítica inesperada. Y luego pregúntate: ¿cómo reaccionaría desde mi mejor versión? Esta práctica diaria entrena tu mente para que cuando los rechazos reales aparezcan, no te desequilibren, porque ya los has enfrentado desde la calma. Además, practicar gratitud hacia una pérdida te aleja del resentimiento. Te ayuda a soltar la necesidad de justificarte, de explicar, de buscar respuestas en quien se fue. Porque entiendes que no todos los vínculos son para quedarse. Algunos llegan solo para mostrarte lo que necesitas trabajar en ti. Haz este pequeño ejercicio. Toma una hoja de papel y escribe 3 beneficios que esa separación, rechazo o pérdida te trajo. Tal vez te empujó a nuevos proyectos. Tal vez te hizo ver patrones que necesitabas romper. Tal vez te dio tiempo, silencio, claridad, lo que sea. Escríbelo, léelo, y si puedes agradécelo, en voz baja, en tu corazón, a tu ritmo. Esa gratitud silenciosa es sanadora, es digna, es profunda. Y si alguna vez vuelves a tener contacto con esa persona o situación que te rechazó, no necesitarás demostrar nada, porque ya no buscas aprobación. Ya no estás desde la carencia, estás desde la plenitud, y eso se nota en tus palabras, en tus gestos, en tu mirada. Como el fénix, cada rechazo puede ser la chispa que enciende tu renacimiento. Pero para eso, debes dejar de mirar la ceniza y empezar a mirar el fuego que hay en ti. Cuéntanos en los comentarios cómo un rechazo te ayudó a crecer. Tu historia puede inspirar a otros que hoy están atravesando lo que tú ya superaste. Y recuerda esto: agradecer no borra el dolor, lo transforma, te libera del resentimiento y te devuelve el poder de decidir quién quieres ser. En el próximo video, descubriremos cómo convertir esa gratitud en pasos concretos para avanzar con decisión sin mirar atrás. Porque la verdadera victoria no es que el otro regrese, es que tú no necesites que lo haga nuevo propósito superior. ¿Qué pasa si el final no es una caída, sino el punto de partida? Cuando todo parece derrumbarse, una relación, un proyecto, una etapa. El estoicismo nos recuerda una verdad poderosa. No estamos aquí para aferrarnos, sino para evolucionar. Una pérdida puede ser la puerta que se abre hacia la parte más luminosa de ti mismo, pero solo si estás dispuesto a mirarla con otros ojos. Después de una ruptura, muchas personas caen en el vacío de la nostalgia del ¿qué hubiera pasado si? Pero el sabio estoico no se queda en ese bucle. Observa el dolor, lo reconoce y luego se pregunta: ¿qué puedo hacer ahora con esta nueva libertad? Marco Aurelio lo expresó con claridad inquebrantable: haz lo mejor que puedas con lo que tienes y lo que tienes ahora. Aunque venga del rechazo, del abandono o de la decepción, es una energía nueva, cruda, intensa, lista para ser transformada. Aquí entra el poder del propósito. No hablo de un propósito idealizado o grandilocuente.
No tienes que salvar al mundo ni reinventarte de la noche a la mañana. Hablo de ese pequeño fuego interno que empieza a arder cuando decides dedicar tu energía a algo que trasciende el pasado, a algo que no gira en torno a recuperar, sino a construir. Imagina a Joaquín. Tras una separación dolorosa se encontró solo en un apartamento silencioso. Podía haber llenado ese vacío con distracciones, redes sociales o nostalgia, pero un día mientras ordenaba su trastero, encontró su vieja guitarra polvorienta olvidada, la tomó, tocó unas notas y sintió algo que no había sentido en meses: presencia. Poco a poco empezó a tocar cada noche, no para impresionar a nadie, solo por él. Esa pequeña chispa lo llevó a dar clases gratuitas en un centro comunitario. Gente que no conocía comenzó a escucharle, a aprender con él. No hablaban del pasado, solo compartían el momento. Y ahí, sin planearlo, Joaquín había encontrado un nuevo propósito. Ese es el arte de convertir la pérdida en misión. Pero, ¿cómo puedes comenzar tú? Primero respira y pregúntate: ¿qué parte de mí dejé de escuchar mientras perseguía la aprobación de otro? ¿Qué pasión o talento tenía dormido? ¿Qué causa me emociona incluso si nunca me atreví a acercarme? Luego toma papel y lápiz, no en el móvil, escríbelo a mano. 3 cosas que te gustaría explorar. No importa si parecen locas, pequeñas o lejanas. Escríbelas igual y elige una, solo una. La que más te haga vibrar, la que te provoque una sonrisa tímida o una punzada en el pecho. Ese será tu nuevo faro. Y no todo será fácil. Tendrás dudas. El pasado vendrá a visitarte, pero cada vez que aparezca esa voz que dice: no es suficiente, recuérdale: estoy construyendo algo nuevo, algo que no depende de ser aceptado, sino de ser auténtico. El estoicismo no busca que borres el dolor, busca que lo integres, que lo transformes en combustible para vivir con más intención. Esta filosofía no es solo meditación y reflexión, es acción, es elección diaria. Por eso este principio se conecta íntimamente con Amor Fati, la invitación a amar tu destino, incluso cuando no lo entiendes del todo, como el río que no maldice las piedras sino que fluye a través de ellas. Así puedes fluir tú, no resignarte, amar activamente lo que la vida te presenta y hacer algo con ello. También se entrelaza con Premeditatio Malorum, la anticipación sabia del mal. ¿Y si mañana las cosas no salen como esperas? ¿Y si hay obstáculos? Entonces estarás preparado, no para evitarlos, sino para recibirlos sin perder tu rumbo. Cada mañana dedica 2 minutos a imaginar un día difícil y observa cómo tu mente se fortalece. Ahora escuchemos otra historia. Isabel fue rechazada en una entrevista que había esperado durante meses. Salió de la oficina sintiéndose derrotada, como si no fuera suficiente. Durante días lloró, dudó, se escondió, pero en un momento de claridad recordó algo que siempre había amado: la cocina. Comenzó a hacer pequeños videos de recetas familiares sin buscar fama, solo por compartir. En 6 meses tenía una comunidad en línea, gente que agradecía su calidez, su sencillez, personas que la escuchaban, que la veían. Su propósito no era gustar, sino servir. Y en ese camino encontró algo mucho más valioso que un contrato laboral. Encontró dirección. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer hoy que te acerque a una versión de ti más alineada con tu esencia? Quizás sea escribir un poema, o plantar un árbol, o ayudar a alguien sin esperar nada. Lo importante no es la escala, es la intención, que cada paso te recuerde: estoy creando, estoy aportando, estoy avanzando. Este no es solo el final de una etapa, es el inicio de una nueva narrativa. Una en la que tú eliges ser protagonista, no víctima. Una en la que cada día es una página que puedes llenar con actos de significado. Una en la que no necesitas a nadie para sentirte válido, porque tu existencia ya es valiosa. Y si alguna vez sientes que te falta fuerza, vuelve a esta idea. Tu propósito no nace del éxito, nace del coraje de seguir, incluso cuando has perdido. Como dijo Marco Aurelio, el alma se fortalece resistiendo.
Hoy es un buen día para empezar. Define tu meta, da el primer paso y recuerda, lo que parecía una pérdida tal vez, era tu verdadero renacer. Cuando miramos atrás todo tiene sentido, cada caída, cada rechazo, cada momento de oscuridad nos estaba llevando exactamente aquí, a este punto donde ya no solo sobrevivimos, sino que despertamos, donde dejamos de preguntarnos por qué pasó y empezamos a preguntarnos, ¿qué puedo construir a partir de esto? El estoicismo no es solo una filosofía antigua, es una brújula para tiempos modernos. Nos recuerda que la fuerza no se mide por lo que evitamos, sino por cómo transformamos lo inevitable, que el verdadero poder está en decidir cómo respondemos, no en cambiar lo que fue, sino en crear lo que viene. Así que hoy elige tu respuesta, no desde el rencor, no desde el miedo. Elige actuar desde tu centro, desde tu propósito, desde la parte de ti que no se rompe, que observa, que sigue, aunque tiemble. Y si no sabes por dónde empezar, empieza por algo sencillo. Cierra los ojos esta noche y pregúntate, ¿qué me haría sentir orgulloso de mí mismo en 6 meses? No pienses en lo que perdiste, piensa en lo que puedes sembrar. Una idea, un hábito, un paso, lo que sea, pero hazlo hoy. Si este mensaje te resonó, no es casualidad, es porque dentro de ti hay algo que ya sabía, algo que está listo para despertar. Así que si quieres seguir explorando este camino con nosotros, suscríbete. No porque lo pedimos, sino porque sabes que aquí encontrarás más que contenido. Encontrarás una comunidad que también está creciendo contigo, que también está aprendiendo a vivir con más conciencia, más coraje y más calma. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué enseñanza te dejó este video? ¿Qué propósito estás cultivando ahora? Queremos leerte, porque tus palabras también pueden ser faro para otros. En el próximo video exploraremos cómo mantener esta transformación con consistencia, porque una vez que despiertas, el reto no es empezar, es continuar. Nos vemos allí, porque esto apenas comienza.